En relación con este caso en el que se revisa una decisión de la Sala Regional Especializada respecto de un promocional que pautó en sus prerrogativas de acceso a la televisión el Partido Acción Nacional, quisiera expresar en primer lugar mi acuerdo con el sentido del proyecto a efecto de revocar la decisión de la Sala Regional Especializada a fin de que se sancione al Partido Acción Nacional por el uso indebido de la pauta. En segundo lugar, también quisiera dar un agradecimiento al magistrado Vargas y su ponencia porque, digamos, facilitó la discusión durante distintas sesiones de este asunto e incorporó en el proyecto que se presenta varias de las observaciones o ideas que fueron transmitidas y particularmente la posición que en un documento circulamos el magistrado de la Mata y su servidor y que se reflejan esencialmente en los argumentos presentados en torno a la protección del ejercicio periodístico, la libertad de prensa, de expresión, en particular con toda esa parte expresada en los párrafos 178 a 204 del proyecto circulado. Comparto los argumentos y las conclusiones respecto al uso indebido de la pauta, porque esencialmente se trató de un ejercicio promocional en donde se descontextualiza la información periodística y el efecto inhibitorio que ello tiene en el ejercicio de la profesión, de la libertad de prensa, de la libertad de expresión desde el punto de vista social, es decir, por la información que recibe el público y la cual es indispensable para la formación de una opinión pública, del debate público en un Estado democrático y constitucional de derecho. A continuación, en mi intervención me voy a referir principalmente a tres ideas que considero relevantes y que explican las razones de mi voto, el cual va a ser, como ya dije, a favor del proyecto en lo general, en la resolución, sin embargo, en contra de algunas de las consideraciones, por lo cual presentaré un voto concurrente si es que el proyecto es aprobado en los términos que se presenta. Estimo, en primer lugar, que en este caso hubo un uso indebido de la pauta por las razones relativas a la manipulación de la información, el efecto inhibitorio de un medio de comunicación o del periodismo y particularmente porque se descontextualiza las decisiones judiciales y el debate que se puso en la arena pública al momento en que el periódico El Universal dio a conocer la información periodística. En segundo lugar, y aquí es la diferencia, estimo que hay varias premisas del proyecto con las cuales no estoy de acuerdo, no comparto y que tienen que ver con una argumentación en torno a que los partidos políticos solamente pueden usar su pauta a efecto de tratar temas relativos a sus documentos básicos, a su ideología, y que en el caso concreto el promocional se aleja de esta ideología, de los documentos básicos del partido, y que se trata de una defensa o una finalidad, como se dijo, de una defensa a la persona o con una finalidad particular, ¿no?, en torno a un tema sobre un cuestionamiento patrimonial del entonces presidente del Partido Acción Nacional. Desde mi opinión, sí se puede usar la pauta en radio y televisión a efecto de tratar este tipo de cuestiones relativas a una investigación periodística respecto al patrimonio y una posición crítica sobre su probable ilicitud o irregularidades en torno al mismo, sea este personal o de la familia, porque es un tema de interés general, es un
un problema que se dio a conocer en la arena pública, precisamente por un medio periodístico, y claro, la cuestión central aquí es hasta dónde o cuáles son los alcances o las obligaciones en materia de debida diligencia que deben tener los partidos políticos cuando usan estas pautas para no atentar o que resulten contrarias al modelo de comunicación política. Y en mi opinión, este estándar que deben atender los partidos políticos está relacionado con no descontextualizar la información periodística, porque ello tendría el efecto de debilitar el propio debate político y también incidir sin el mínimo de veracidad y la diligencia que están obligados en la formación de la opinión pública, y por el otro lado también porque hay una uso de expresiones o de manipulación de la información que puede generar un efecto inhibitorio en la libertad de prensa. En tercer lugar, estimo que el debido uso de la pauta en los términos que expondré y que se incorporan en el proyecto fortalecen el debate público y por el contrario, en las consideraciones donde se destaca que el promocional no tiene que ver con la ideología política del partido o que fundamentalmente trata de temas particulares relacionados con el derecho de réplica y una litis en sede jurisdiccional o expresiones en torno a que el mensaje no puede catalogarse como propaganda política, los razonamientos respecto a que esto se aleja en general de la ideología política del partido, porque no tienen un carácter institucional, sino son de naturaleza particular y que es un ciudadano al que se defiende. Creo que esta visión en el proyecto se dice que incluso afecta a la sociedad. Me parece que al contrario, o sea, se debilita el debate público cuando se asume una posición que restringe en esta medida el uso de las pautas y la sociedad tiene menos información sobre una situación que ha salido a la discusión pública y permitir a la sociedad mantenerse informada sobre lo que ocurre o sobre lo que se discute respecto de los dirigentes de los partidos políticos y las distintas interpretaciones fortalecen este derecho a la información de la sociedad, también el debate público, el debate político y si esta discusión cumple con un estándar de diligencia debida para enfrentar a los medios de comunicación y con la debida y particular protección de la libertad de prensa, entonces ahí estaríamos ante una deliberación que no afecta o inhibe ni saca de la arena pública a temas ni a actores como son los periodistas. Me refiero con un poco de más detalle a cada una de estas ideas. Respecto de la descontextualización de la información periodística y el efecto inhibitorio al ejercicio de la profesión. Considero que en este caso el promocional denunciado descontextualizó la información periodística utilizada y no tuvo la suficiente diligencia el partido político para proteger o respetar el derecho a la protección de la actividad periodística. Para que se garantice este derecho de la prensa y también el derecho a información de los ciudadanos a estar debidamente informados y por consecuencia robustecer el debate público, los partidos políticos deben tener un mínimo deber de diligencia al momento de pautar su propaganda o spots a efecto de no descontextualizar de manera injustificada
el trabajo informativo del periodismo y tampoco manipular la información que se da a conocer en medios de comunicación distintos al periódico El Universal respecto a lo que decide una autoridad judicial. Si bien los partidos políticos pueden incluir en sus promocionales imágenes de comunicados y noticias de distintos medios de comunicación y hacer uso de la información que difunden los periodistas, deben tener una suficiente y estricta diligencia al momento de pautar sus contenidos, atendiendo a la protección especial de la que goza la actividad periodística, de forma tal que no es válido manipular o distorsionar la información generada por la prensa escrita, sobre pretexto de emitir una opinión de la misma cuando se trate de información resultante del trabajo de investigación, el cual goza de una presunción de legitimidad. Por tanto, solo resulta legítimo difundir en los promocionales pautados por los partidos opiniones críticas o información veraz y no descontextualizada respecto de la labor periodística de la prensa escrita o en general, el periodismo digital, cuando existen razones que lo justifiquen plenamente y resulte razonable sobre la base de información verificable y veraz, señalando la fuente respectiva y nunca demeritando la labor periodística o inhibiéndola con expresiones o adjetivos que la descalifiquen, ya que es indispensable cumplir este estándar para la formación del debate público en un Estado democrático y constitucional. En el presente caso, el Partido Acción Nacional hizo un uso indebido de la pauta al incumplir ese mínimo deber de diligencia cuando califica las expresiones del medio de comunicación impresa como de ataques, utilizando el pautado correspondiente a sus prerrogativas y señalar o generar una percepción o tratar de formar una opinión respecto de la falsedad de la información del periódico. Se puede suponer válidamente que el pautado buscó generar ante la ciudadanía una impresión de un manejo no diligente e intencionado por parte de El Universal de determinada información, porque inclusive en el promocional se genera la idea de que este periódico genera ataques por una posición en las encuestas que tienen los partidos políticos. Y esto lleva a una percepción de que la finalidad es desacreditar al dirigente y a su partido político y por el contrario, con el promocional se da una respuesta que busca precisamente señalar al medio de comunicación impresa, El Universal, como uno que realiza una actividad sesgada o no objetiva y que está buscando atender a una finalidad de descrédito del dirigente, y esto podría afectar la imagen del partido político. En ese uso indebido de la pauta se puede generar se genera un efecto inhibitorio o amedrentador sobre el medio de comunicación impreso y el periodista, que no es acorde con el estándar para el debate público libre, abierto, plural en una sociedad democrática. Lo anterior debido a que resulta injustificado que se pretenda utilizar los tiempos del Estado como una forma de posible represalia a fin de menoscabar la imagen o el prestigio de un medio de comunicación impreso. Respecto al segundo argumento, relativo a que la información en torno a los líderes o las presidencias de los partidos políticos es de interés general o de interés público cuando la da a conocer un medio de información y puede ser materia del contenido de los promocionales. Aquí, como ya he dicho, si bien comparto el sentido del proyecto, difiero parcialmente con el tratamiento en torno a este argumento. El proyecto considera que se hizo un uso indebido de las prerrogativas del partido político porque su contenido se trata
o compete al ámbito particular de su entonces dirigente Ricardo Anaya Cortés, lo cual, a su juicio, excede el ámbito de lo que se considera propaganda política. A diferencia de ello, considero que los partidos políticos sí pueden hacer uso de estas prerrogativas a efecto de tratar un tema que, en su opinión, es parte del interés general, como son estas afirmaciones o investigaciones periodísticas con motivo de un supuesto enriquecimiento ilícito del dirigente nacional, y esto siempre y cuando, repito, no se haga de forma tal que no resulte contrario o que atente al modelo de comunicación política o que afecte derechos de terceros. El tema tratado en el promocional, en mi opinión, sí es de interés general y no un asunto meramente particular del entonces dirigente. Sin embargo, la forma de abordarlo actualiza un uso indebido de la pauta porque se aleja de las finalidades que tiene un partido político para usarlas, al tratarse de un tema de interés particular. Respecto de esa argumentación es que me alejaré, en virtud de que, en mi opinión, también es la sociedad la que debería calificar si el tema es de su interés o no, y los partidos políticos sí pueden verse afectados cuando se cuestiona la honorabilidad, la imagen o la licitud del patrimonio de sus dirigentes. Este criterio me parece en general que restringe el debate público y lo que se buscaría en términos del discurso político sería un amplio, plural y hasta una discusión crítica frente a aquellas personalidades que son públicas y que, en el caso del entonces dirigente del PAN, se le vinculaba a una posición como servidor público que había tenido en el estado de Querétaro y además a su posición como presidente del partido Acción Nacional. En tercer lugar, sobre el uso de la pauta para fortalecer el debate público, y con esto voy a concluir, déjenme partir de la idea de reconocer la importancia del ejercicio libre y auténtico del periodismo para la sociedad democrática, y que las pautas, en principio, más allá de dar a conocer los documentos básicos o la ideología de un partido, me parece deben verse también como un instrumento que maximiza el debate público. Sabemos que ha sido criterio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana, que cuando se restringe el uso de un medio, como en este caso sería de la televisión en tiempos de Estado, sí se afecta de manera indirecta la libertad de expresión, se afecta la libertad de quien comunica y también de la sociedad, que no podría recibir a través de un medio de mayores alcances, como es la radio y la televisión, la información que está siendo objeto del debate público. En ese sentido, me parece que como Tribunal Constitucional que busca proteger en general la libertad de expresión política, tendría que tenerse una concepción mucho más amplia del papel que juegan las prerrogativas en tiempos de Estado de los partidos políticos, y esto sin que de ninguna forma se pueda atentar contra la labor periodística, porque también esta juega un papel fundamental en la construcción de una opinión pública crítica y en las campañas electorales o en los procesos electorales. Verlo así permite mantener informada a la sociedad sobre lo que ocurre y las distintas interpretaciones, y también se percibe que es una condición necesaria para que el debate sobre asuntos que han sido puestos en la arena pública por los medios de comunicación sean parte de la discusión de los procesos electorales de manera abierta, de manera plural, de manera vigorosa e informada, para fortalecer el debate público.
Por otra parte, el uso de la pauta para tratar temas de interés general que tienen relación con la rendición de cuentas también favorece el debate político. Al permitir mantener informada a la sociedad sobre lo que ocurre, aun cuando se trata de información o expresiones relacionadas con los dirigentes de los propios partidos políticos que gozan de una dieta generalmente que proviene de recursos públicos, del financiamiento público, siempre y cuando no se descontextualice, demerite la información periodística, tendría entonces este efecto favorable a robustecer el ejercicio periodístico y también el debate público. La propuesta que se sostiene en el proyecto parte de esta premisa que no comparto, según la cual la ciudadanía resultó afectada. Y entre comillas, textualmente se dice, la ciudadanía resultó afectada, debido a que se pautó un promocional como un asunto que atañe a su dirigente nacional y no al partido político. En mi consideración, tal afirmación, o más bien me parece contrario a esa afirmación, porque si se permite la discusión pública, esto favorece a la ciudadanía. Más información es mejor para en una sociedad abierta. Por otro lado, digamos, restringir el uso de la pauta en ese sentido, lo que haría es un efecto más bien inhibitorio a los partidos políticos para que incluso en cualquier momento que usen la prerrogativa, pero incluso en periodos de campaña, no puedan referirse a cuestiones patrimoniales respecto de sus dirigentes, militantes distinguidos o inclusive precandidatos o candidatos, o sea, respecto a cuestiones análogas que podrían considerarse de índole personal, pero que sin duda inciden en la imagen y reputación de estos personajes públicos y de los partidos que ya sea son dirigidos o postulan a las candidaturas. En pocas palabras, se restringe un medio, es decir, el pautado, a través de los spots de forma, me parece, excesiva, lo que trae como consecuencia que la ciudadanía no pueda conocer o informarse a través de ellos respecto a temas que han sido puestos en el debate público. Además, debe considerarse que quien fue dirigente del Partido Acción Nacional no podría contratar tampoco, como ya se dijo, un medio de comunicación, espacios en radio y televisión, sobre pretexto de informar sobre un tema privado o particular, ¿verdad? Porque en mi concepto, aunque se trate de información sobre un tema patrimonial o inclusive familiar, en realidad se trata de un debate público en torno a cuestiones de la honorabilidad de un dirigente nacional, de un partido político, y esto tiene como una consecuencia quizá indirecta, quizá no previsible, pero sí razonable, que afectaría la imagen del partido. Entonces, así como no podría contratar pauta en radio y televisión, el Universal, para dar esta información periodística en un formato comercial, por tratarse de un cuestionamiento al dirigente de un partido. Por otro lado, digamos, en mi opinión, aunque no acepto esa premisa, pero imaginemos que partiendo de la premisa de que se trata de una defensa de un tema particular, pues cuestionarnos, podría contratar Ricardo Anaya pautas en radio y televisión para contestar a un medio de comunicación, si esa fuera, digamos, su intención. Me parece que, en mi opinión, que no, porque ese debate, el tema del patrimonio, las críticas o los cuestionamientos son de carácter público y los partidos políticos, sus dirigentes, sus militantes, tampoco tienen permitido contratar pautas comerciales en radio y televisión a fin, digamos, de posicionar en la defensa de su imagen, ¿no?
de posicionarse en la defensa de su imagen a través de esos medios de comunicación. Entonces, negarle el carácter público o el interés general a este tipo de cuestiones me parece que abre un debate innecesario respecto a los alcances que podría tener la contratación de espacios comerciales para defender temas personales por parte de un dirigente partidista. Por estas razones, no coincido con el proyecto, pero ya he dicho que sí en lo esencial y en gran parte de él cuando se alude a la protección especial del periodismo, cuando se ve desde la perspectiva de la libertad de prensa y de un uso veraz de la información, de un uso en el cual de las prerrogativas en el cual los partidos políticos deben mantener una estricta diligencia para no alterar el debate público y por el contrario sí robustecerlo con información contextualizada, con información veraz, con información que guarde la proporción de lo que comunican los medios de comunicación. Es por estas razones, magistrada presidenta, que mantendré mi voto a favor del proyecto, sin embargo, con consideraciones concurrentes en caso de que se aprueben estos términos. Gracias por su atención.